La verdad que es un gran honor estar aquí. Yo estoy en representación de la presidenta del CONICET, la doctora Ana Franchi, que no pudo venir porque está inaugurando Tecnópolis, y la verdad que me encanta que esté inaugurando Tecnópolis, porque así pude venir yo. No me lo esperaba y me siento muy a gusto. Hace 57 años que no cantaba el himno Sarmiento y realmente lo canté con todas las letras y me emocioné muchísimo. La verdad que también es mucha emoción presentar a Marisa Colombo, quien conozco hace muchísimos años, es una gran investigadora de la cual voy a hablar al final de mi charla. Y se anunció que yo iba a hablar del estado de la ciencia en la Argentina. No voy a hablar de eso porque llevaría mucho tiempo y es muy complejo. Solo les diré que soy miembro del directorio del CONICET, que el directorio del CONICET tiene 8 directores y una presidenta en este momento, y que yo estoy en el directorio en representación de la gran área de ciencias biológicas y de la salud, y que el CONICET es sin duda la institución señera de la ciencia y la tecnología argentina, que tiene más de 10.000 investigadores, más de 10.000 becarios doctorales y postdoctorales, que tiene personal técnico, personal administrativo, que tiene 300 institutos de investigación distribuidos en todo el país y que hace grandes esfuerzos para que la ciencia y la tecnología sean realmente federales. Pero lógicamente el CONICET es grande y crece al lado y en las ciudades o en los lugares donde hay grandes universidades, porque la relación entre la investigación y la universidad es una relación indisociable. Entonces es lógico que el CONICET sea grande en Rosario, en Santa Fe, en La Plata, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Mendoza, en Tucumán, donde hay grandes universidades y grandes universidades públicas que generan los jóvenes brillantes que quieren hacer ciencia e investigación en el país. Cuando ingresé al directorio en un momento bastante más oscuro, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico y financiero, yo planteé que venía a defender la I de CONICET. La I es investigación, porque hay confusiones sobre lo que es la ciencia y la tecnología, y a veces se piensa que los investigadores tenemos que ser meros prestadores de servicios y hacer de nuestra actividad solo transferencia tecnológica al mundo productivo. Y si bien eso es muy loable, el CONICET no fue creado para eso. El CONICET fue creado para investigar en ciencia e investigar en tecnología. Y lógicamente, de la fuerte investigación van a salir aquellos hallazgos que permitan transferencia a la sociedad. Y no solamente al medio productivo, sino también a lo que la ciencia permite, ya Sarmiento lo planteaba, que es una cosmovisión, un pensamiento crítico, una visión de la realidad que no está basada en dogmas y en creencias, sino que está basada en evidencias. Dicho esto, no voy a hablar más de la situación de la ciencia en la Argentina y quiero hablar de Sarmiento porque es una oportunidad que tengo, y evidentemente voy a referirme al discurso que dio Sarmiento a la muerte de Darwin, que Sebastián muy bien planteó que fue a los 2 meses de que Darwin hubiera muerto, lo cual plantea una cierta rapidez, porque en esa época las noticias no llegaban, a pesar de que Sarmiento es el precursor del cable transatlántico para el telégrafo, ¿no? Pero antes de hablar del discurso de 1882 y aquellas reflexiones que puedo hacer sobre él, quiero mencionar algunas cosas que se refieren a lo que dijo Sebastián. Este problema de la posverdad, de la verdad, la mentira y el desconocimiento de la verdad, me hace acordar a una frase que decía el investigador Patricio Garrahan, y acá está la doctora Pasquini y el doctor Jaime Echeverri, que fueron conocidos y amigos de él tanto como yo. Patricio, que era el hijo de Juan Garrahan, el que le da el nombre al hospital, y que era un gran investigador en bioquímica y biofísica, decía que en la Argentina es fácil identificar a los chantas, lo que es difícil es identificar a los semichantas. Y esto tiene que ver con ese tema del ocultamiento o el desprecio por la verdad, porque es fácil distinguir cuando uno dice una cosa que es claramente no cierta, pero cuando se empieza a valorar afirmaciones que no tienen ningún fundamento, y la gente, el pueblo, a través de los medios de difusión, a través de la televisión, la radio, el internet, el Instagram, lo que fuera, empieza a tomarlas como si fueran verdaderas, o que no importa si son verdaderas, porque total, como
lo dijo alguien, algo de verdad debe de tener, estamos en el terreno de los semichantas. Y otra cosa que quiero comentar respecto de lo que dijo Sebastián es el problema de la deriva en la traducción. Hay un ejemplo flagrante en un libro muy bueno que escribió un primatólogo llamado Franz de Waals, que está traducido al castellano. El libro original se llama en inglés The Bonobo and the Atheist, el bonobo y el ateo. Y en castellano lo tradujeron por El bonobo y los 10 mandamientos. O sea, vaya a uno la intención, no importa si hay intención o no hay intención, hay una consecuencia de esa mala traducción, que es cómo lo toma el que lo lee, qué es lo que le produce leer esa mala traducción. Bueno, vamos a Sarmiento. Es un gusto además estar en esta institución. Yo fui vecino de este museo y hice mi tesis doctoral en la Fundación Campomar, que también es vecina de esta institución, acá en la calle Obligado y Montoro. Sarmiento pronunció su discurso en 1882 en Buenos Aires en ocasión de la muerte de Darwin, y hace unos años la Universidad Nacional de Córdoba, la rectora Carolina Escoto, me pidió prologar la reedición del discurso. Y cuando yo lo leo a Sarmiento, tanto en el discurso como en Facundo, se me aparece como un contemporáneo que dialoga con el lector sobre temas vigentes y aún no resueltos de la condición humana. Sarmiento tiene una idea cabal y vibrante de la importancia del pensamiento de Darwin, y nos dice que su muerte dejó al siglo XIX lleno de su nombre. Leyó sus libros, en particular leyó el diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, que es el viaje que él hizo en el Beagle, con el capitán Fitzroy, y cabe señalar que ese viaje, casi la mitad del mismo, transcurre en tierras argentinas y uruguayas. Dice Sarmiento: pudiera decir, señores, que me era familiar el nombre de Darwin desde hace 40 años, cuando embarcado en el Beagle que mandaba Fitzroy, visitó el extremo sur del continente, pues conocí el buque y su tripulación, y desde luego el viaje del naturalista que hube de citar no pocas veces hablando del estrecho. Ahora, Sarmiento es consciente que las ideas de Darwin causan rechazo y espanto en muchos sectores de la población porque atentan contra dogmas religiosos muy arraigados. Por eso, confiesa su satisfacción que está pronunciando el discurso en el círculo médico, donde dice que los jóvenes facultativos que lo escuchan, iniciados en las ciencias, sabrían apreciarlo sin prejuicios. O sea, no podría pronunciarlo en una iglesia porque estaría en un público que no sabría apreciar lo que él aprecia. Y acá hay un tema, para mí, de las predicciones de Sarmiento, quizás el más importante. Ni Darwin ni Sarmiento sabían nada de física, de química, de genes, de ADN y de las bases fisicoquímicas del problema de la vida y de la evolución. Eso se descubriría casi 100 años más tarde. Pero sin embargo, Sarmiento dice: en las ciencias biológicas se ha llegado a la aplicación de métodos perfeccionados de observación y experimentación y a medidas exactas de la física experimental para las investigaciones fisiológicas. O sea, en 1882, Sarmiento nos dice que la fisiología tiene una base física y química, y nos está definiendo ya en ese momento de que las ciencias naturales no son ciencias de la observación solamente, sino también de la medición. Es un adelanto que todavía cuesta en algunos terrenos, en algunas facultades, en algunos ámbitos académicos, llevarlo a este nivel. Después dice, para nosotros nos parece increíble que cita los experimentos de Pasteur, que también fueron mencionados por la doctora, que descartaron la generación espontánea de la vida y que confirmaron que las enfermedades infecciosas son causadas por organismos microscópicos. Dice Sarmiento: la aparición en apariencia espontánea de organismos minúsculos proviene en gran parte de gérmenes suspendidos en la atmósfera, y pudo encontrarse el ácido fénico para destruir los innumerables gérmenes que el aire deposita en las heridas y traen la putrefacción. Pasteur, dice, sigue explorando este nuevo camino. O sea, él habla de Pasteur, que está trabajando en esto. Este nuevo camino abierto a la observación. Se ha reconocido igualmente que muchas enfermedades provienen de la multiplicación excesiva de organismos microscópicos, y debe esperarse que se encontrarán los medios de destruir, sin perjudicar al enfermo, esos pequeños y terribles enemigos. Sarmiento adelanta el descubrimiento de los antibióticos. Porque ¿qué es un antibiótico? Es una sustancia que mata a la bacteria y no mata al paciente. O sea, tiene toxicidad selectiva. Y Sarmiento está
prediciendo la existencia de remedios que tengan toxicidad selectiva contra la bacteria que causa la enfermedad y que no afecte al enfermo, al paciente, en realidad que lo cura. Tiene algunos párrafos de humor contra el creacionismo. Dice: debemos suponer que el criador amaneció de muy buen humor el quinto día y miró con ojos muy benignos a Brasil para echar de una sentada 1800 especies de diversos peces en el Amazonas y tan bien disciplinados que hasta hoy conservan los lugares asignados a cada especie. Y después, respecto del creacionismo, dice: Darwin ha simplificado el trabajo con la explicación de la variabilidad de las formas orgánicas según sus necesidades y colocación. Es un hecho conocido que lo indujo a sospecharlo fue un pajarillo chileno de origen que encontró en el archipiélago de las Galápagos, son los pinzones, el cual, sin dejar de ser el mismo, había modificado su pico en corto, largo, grueso o delgado, según que en su localidad hallaba insectos, semillas, granos o nueces duras para comer. Y dice: resulta que los animales no han sido criados a un tiempo y que, por ejemplo, no es el mismo el elefante hoy que el que existió 3 o 4 veces antes en formas menos perfectas. O sea, incluso hay un momento en que habla, cuando hace una especie de evolución del conocimiento científico, sobre que hoy en Londres no vemos elefantes, pero que están en el subsuelo porque ha habido fósiles y acumulación, y que eso da cuenta de que hubo especies ancestrales que hoy no las vemos. Bueno, se ha hablado mucho del tema de Benjamin Gould. Yo acá debo contar una experiencia personal que yo fui nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y en la sede de la academia, en el Mall de Washington, cuando uno entra a ese magnífico edificio, en una sala hay una pintura donde están los fundadores de la academia, incluyendo el presidente Lincoln. Y uno de los 10 fundadores es Benjamin Gould. Y cuando uno ve qué dice de Benjamin Gould, dice: fue director del Observatorio Astronómico de Córdoba. O sea que eso está en la fundación de la academia más importante de los Estados Unidos. Él participó de la fundación antes de venir a Argentina. Y respecto de la relación de Gould con Argentina y con Sarmiento, es ahí donde se ve el doble juego, que no hay ciencia aplicada, sino hay ciencia básica. Porque Gould viene a ver las estrellas, cuya utilidad en lo cotidiano está claramente no existe. Pero a su vez viene a asesorar qué sistema de pesas y medidas hay que usar para que el comercio y la exportación sean justos. Así que no hay atajos, no hay shortcuts en inglés. Sin una ciencia básica basada en la evidencia, en todas las disciplinas, porque no se puede sesgar, tiene que ir desde las ciencias sociales a las ciencias naturales y en todos los ámbitos. Y la Argentina tiene una ventaja adaptativa. Así como para Gould era una ventaja venir a la Argentina porque no había cartografía de las estrellas en el hemisferio sur y había pocos lugares donde poder hacerlo. Sería acá, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, pero no mucho más. Así como hay oportunidades, la Argentina tiene grandes oportunidades y no debemos despreciarlas. Y hay que invertir más en ciencia porque tenemos una ventaja comparativa respecto del resto de Latinoamérica y tenemos una historia de ciencia, sobre todo en las ciencias biológicas, pero también en otras, que es absolutamente virtuosa y que ha dado muchísimos ejemplos de virtuosismo que debe ser apoyado y no malogrado. Bueno, dicho esto, voy a rápidamente, porque ya se han dicho cosas sobre Marisa. Marisa es investigadora superior del CONICET, es profesor titular de Biología Celular y Molecular del Departamento de Morfología y Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, es directora del Instituto de Histología, Embriología IEM de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, es doctora en bioquímica, recibió muchos premios y quizás el que ya se mencionó más importante es el premio de la TWAS. La TWAS, T-W-A-S, se llamaba Third World Academy of Sciences, Academia de Ciencias del Tercer Mundo, lo cual se autoinfligía un nombre peyorativo, porque bueno, el tercer mundo. Por suerte lo cambiaron sin cambiar las siglas y se llama
The World Academy of Sciences. Cambiaron el third por the. Bueno, Marisa es una gran científica argentina reconocida en el país y mundialmente. Ahora es presidenta de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y Biología Molecular, que fundara el doctor Luis Leluar. Es muy reconocida por sus trabajos en autofagia, ella va a hablar de eso. Es una de las pocos argentinos que publicó en la revista Cell, no hay muchos, deben contarse con los dedos de la mano. Y voy a decir una sola cosa de la autofagia, que seguramente, no sé si te estoy vaciando parte de tu exposición, pero hay un ejemplo que creo que se va a entender fácilmente en cualquier contexto. Los glóbulos rojos de los mamíferos son células que han expulsado su núcleo y que tampoco tienen el citoplasma, ni mitocondrias, ni membranas que molesten a que cumplan la función de ser una bolsa de hemoglobina. Ahora, para que una célula expulse su núcleo y degrade todas esas otras organelos que están en el citoplasma y permita que todo ese espacio sea ocupado por la hemoglobina, que es la que va a llevar oxígeno desde los pulmones hacia los órganos y los tejidos, hay un proceso que lo que hace es que la propia célula se come sus propios componentes internos, dejando lugar para que la hemoglobina se acumule. Ese proceso se llama asimismo, fagia, comer, autofagia. Ese es el tema central de Marisa y es el tema por el cual es reconocida internacionalmente y por el cual ahora el Museo Histórico de Sarmiento también la reconoce y todos te aplaudimos.